Bueno, estamos grabando el último día completo de nuestro viaje. Vamos a hablar con el parrillero de turno. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo la vamos pasando? Bien, bien, de 10. Acá le falta un poco. ¿Qué tenemos acá? Esto es americano, pollo, americano de chancho y chorizo, morcilla. Muy bien. ¿A precios reales? De morcillita. Bien. Últimas horas en San José. ¿Cómo la pasaron? De 10. Fuimos a pescar temprano. ¿Qué pescaron? Nada, como Bien. todos los putos días. Pero eso no es de pescador, el pescador miente. Vos tenés que decir que pescaste mucho y lo vendiste en la costa. Claro, y con eso Con compramos esto el asado. pagaste la carne del asado. Nada. Bueno. Una pesca muy pobre. Y en la tarde A creo la tarde. que palmar. Así que Vamos a esperar palmar. Vamos a palmar entonces. Acá estamos con la... Hace las veces de hinchada del tenis. Yo soy la porrista. La porrista. Por el... la porrista. ¿Cómo la pasó? Bien, gracias. No, bien, gracias. Vos tenés que contar un poco cómo estuvo el viaje. Está terminando los 4 días de vacaciones. Bueno, palabras importantes, muy alentadoras, muy emocionantes. Acá estamos con el equipo de tenis. 4 borrachos, se está botando los cordones. Se vio la jugada, fue punto para Lucas. Jerez, ¿cómo la pasó en estos 4 días? Se terminan hoy, últimas horas. Sí, son 3 técnicamente, pero... Bien, muy bien. Estás desconcentrando mi equipo. ¿Cómo le pasaron estos 3 días según el Muy bien, muy deportista? bien. La Acá verdad, tenemos, el mirá. clima nos acompañó, así que perfecto. ¿Emocionados? Muy bien, Bien. al borde del llanto. Seguimos con el partido. Está jugando un gran momento. Se está jugando por el asado porque no alcanza para todos. Entonces la pareja masculina que vamos a ver ahora está muy concentrada. Bueno, mientras el partido no ocurre, Claudio, ¿cómo la pasó en el viaje? Bien, Bien, Muy 3 bien. días ya. Se termina mañana, en horas. es verdad. ¿Qué recuerdo le va a quedar? El mejor Y recuerdo del nada, viaje. porque un amigo es una luz que brilla en la oscuridad. Palabras emocionantes. Vamos a seguir con la estrella del partido de tenis que hasta el momento ha convertido 3 quiebres, 3 match point y 4 dobles faltas. Las estadísticas que nos informan desde la ATP Tour de Entre Ríos. Con la estrella, Lucas, mira la cámara por favor. Pasa la cámara. Sí, 3 días técnicamente, faltan horas para irnos. ¿Qué recuerda del viaje? Recuerdo el partido de ayer, recuerdo la casa de Urquiza, los inodoros en los muebles. ¿Qué partido? Estamos ayer? jugando contra Agassi y contra Yarapova. Sí, ya se ven, se alcanzan a ver Yarapova y Agassi. Agassi hoy, ¿no? Agassi se comió a Sampra, se comió a Agassi. ¿Me cuento qué le puse? Bueno, con esto podemos concluir que ha sido un gran viaje. Esperemos que les haya gustado este momento emocionante. Gracias a ustedes, estudio por favor. Es lo que ellos llamaban la pulpería. O sea, la pulpería en realidad era más bien un almacén para peones. O sea, no era esas típicas pulperías de campaña, porque no era de la reunión, no bebidas alcohólicas. Era más bien un almacén para los peones. Trabajaban con 300 personas. Entonces toda esa vida que había en torno a la casa giraba por esa pulpería. Por un lado, porque para un peón era prácticamente imposible tener que hacer 30 kilómetros para ir a comprar hasta la ciudad, porque eso le hubiera demandado perder un día entero. Y por otro, porque estaban relativamente obligados a comprar acá, porque gran parte del sueldo que se le pagaba a un peón se le pagaba con vales. Y el vale, el único lugar para canjearlo era la pulpería por mercadería. Eso hacía de que mucho de lo que se pagaba como sueldo después terminara retornando al patrón, que eran las modalidades típicas de las instancias en esa época. Y la parte, la construcción superior a la pulpería, de donde lleva la escalerita esta que se va al costado, eso es uno de los palomares que tiene la casa. O sea, ahí en las paredes internas de la construcción tiene colocados 700 nidos de palomas. O sea, a las palomas las criaban para comerlas. O sea, la paloma vendía para la dieta de la por las casas del campo tener palomares. A la misma altura que esta, y los palomares
siempre partan de la base que estamos hablando de una de las fortunas más importantes de nuestra historia, o sea, que el tema económico no habría. Ahí si se fijan hacia su derecha, van a ver lo que fue sin lugar a dudas uno de los más importantes adelantos que tuvo esta casa, que es la instalación de agua corriente. Este fue el primer lugar en el país agua de una napa subterránea y le iba hacia el tanque. Después ya desde el tanque se aprovechaba la gravedad como para dirigirla hacia la cocina y el baño, que fueron los primeros lugares de la casa que tuvieron agua. Después pasó pasando el tiempo de piel, compraron bombas mucho más modernas que fueron las que abastecieron al resto de la casa. Pero le reitero, la importancia que tiene lo que están viendo ahora es ser la primera instalación de agua corriente que hubo en el país. Continuamos un poquito más. Al criterio del general Urquiza fueron los mejores militares de toda la historia. Y él los admiraba como militares, o sea, independientemente de lo que pueda haber hecho cada uno de ellos. Aprendía de eso. O sea, porque Urquiza, al igual que la mayoría de los militares de nuestro país para ese entonces, no eran militares de carrera. O sea, no había en el país donde estudiar una carrera militar. Eso se iban formando en los campos de batalla, los cargos los otorgaban los gobernadores de acuerdo al desempeño. Bueno, lo que él hacía era estudiar tácticas, estrategias que ellos utilizaban. Sobre todo lo que hacía Napoleón, que a su criterio era el mejor de todos. Pero tengan en cuenta que Napoleón era prácticamente contemporáneo con Urquiza, por lo tanto era del que más noticias había también. Y después por esta avenida hacia el fondo se iba a lo que fue la última gran construcción de la estancia, que fue el lago artificial. El lago ahora está en ruinas, acá el resto de la muralla, el espejo de agua, pero sin lugar a dudas fue de las cosas más pintorescas que tuvo la casa. Un lago de 180 metros de largo por 120 de ancho, 5 de profundidad. Imagínenlo como si hubiera sido una pileta, abajo tiene piso de ladrillo revocado, como una pileta. El agua se traía de una laguna que está a 2,5 kilómetros más atrás. Luego a través del sistema de cañerías, bombas, malacates, como el que vieron ahí para el agua corriente, lógicamente de mucho mayor capacidad, inclusive a lo largo de los 2,5 kilómetros que separan la laguna donde se toma el agua hasta el lago artificial, tienen pozos de descantamiento que salir limpiando el agua. Desde que llegaba al lago, después de haber pasado por todos los pozos de decantación, se llegaba prácticamente limpia. Eso estaba todo rodeado con herrería artística, con 2 embarcaderos, y se lo había hecho para la recreación. O sea, inicialmente tenía un par de góndolas, algunos botes para pasear, pero después inclusive hasta se mandó a hacer un barquito a vapor para tener ahí. Era toda una novedad porque estamos hablando de un momento histórico donde hacía muy pocos años atrás recién habían comenzado a entrar los primeros barcos mercantes con motor a vapor al país. Así que se imaginan que tener un vapor en el medio del campo, en un lago artificial, era todo un lujo. Desde ya que las dimensiones del lago no le permitían navegarlo con el vapor, o sea, era muy chico para navegarlo. Al barco lo usaba para dar fiestas, se llamaban las fiestas venecianas, y era la fiesta con las que agasajaba todo aquel personaje importante que venía de visita a su casa. Y ahora sí vamos a entrar a la casa. Mirá. Qué verdulería me pongo acá, ¿no? Este es el patio secundario. No están exactamente, pero sí quedó. Algo de eso no. Sí, van a ver que cuando lleguemos a la habitación donde se alojó Sarmiento, que se hizo poner exclusivamente para ir una canilla en la habitación. Sí, para que viera que acá había adelanto, que era la casa de gobierno. Sí, bueno. Lo que pasa es que antes de venir en el diario de la Tribuna de Buenos Aires, Sarmiento había calificado la casa de ranchito. Ah, ranchito. Vale. Un lindo ranchito. Bueno, acá entramos, como decía, lo que es el patio secundario.
Este siempre se lo conoció como el patio del Parral y es donde funcionaban algunas habitaciones de servicio como cocina, despensa, donde estaban los escritorios de la administración, vivían algunos empleados. No el empleado común, sino el empleado jerarquizado. O sea, los administradores, estaba la institutriz que se encargaba de los chicos. Bueno, había también algunas habitaciones destinadas al huésped, al visitante. Ahora, el personaje importante que venía de visita a la casa se alojaba en el otro patio, que es el patio principal, que es donde están las habitaciones de la familia. Acá normalmente se alojaba al visitante circunstancial o al que venía por algún tipo de negocios, que por una lógica cuestión de distancias y de medio de transporte, el que venía por lo menos una noche se tenía que quedar. Ese era el que se alojaba acá. O sea, cada patio tiene 18 habitaciones, o sea, son 36 en toda la casa. Ahora vamos a empezar a recorrer las que son parte de lo que es la exposición permanente que tiene el museo. En este momento, en este patio, el museo tiene algunas salas con exposiciones transitorias. O sea, por ejemplo, la primera de este lado, que lo que hay es una maqueta del museo hecha por los alumnos de arquitectura de la Facultad de Concepción del Uruguay. O sea, la primera de este otro lado, que lo que es una exposición gráfica de una línea de tiempo que vincula la historia americana con la historia argentina, con la historia entrerriana. O sea, son todos gráficos. Y la última habitación de aquel lado que está destinada a recordar un poquito lo que fue el Colegio del Uruguay, o sea, el colegio que Urquiza fundaron en la ciudad de Concepción, que es el gran centro de cultura de la época, y fundamentalmente el proyecto conjunto que Urquiza tiene con Sarmiento de creación de las primeras escuelas normales, que es lo que viene a firmar acá Sarmiento cuando visita la casa. O sea, a partir de este convenio entre Sarmiento como presidente y Urquiza como gobernador, se dispone la creación de las dos primeras escuelas normales, una en la ciudad de Paraná y otra en Concepción. Estas salas que están de este lado, las transitorias, son salas que más que para ver, son para leer. O sea, pues tiene mucha información escrita. La visita ya es a la exposición permanente. Después, si tienen tiempo y ganas, pueden pasar a ver las transitorias. Vamos a ir primero hacia la cocina, que es el espacio más grande donde vamos a poder entrar todo, y después vamos viendo el resto. Bueno, la cocina donde estamos ahora es donde se cocinaba para la familia. O sea, acá se cocinaba para unas 20 o 25 personas, que eran las que comían diariamente acá en la casa. Después, dentro de la estancia, pero ya fuera de la construcción principal, existían también sectores de dependencia que incluían cocina, comedor para la gente que trabajaba. Acá se cocinaba exclusivamente para la familia. La cocina, bueno, funciona con leña, ¿no? Tiene 4 hornallas, 3 hornos. Con respecto a los hornos, por ejemplo, el que está de aquel lado y el de este lado, que son iguales, son hornos para corderos. Se le entra un cordero entero de cada lado. Después tiene otro más chico de este lado que es para aves. Y aquel sector de la cocina es un tanque donde se calentaba el agua que después por intermedio de una serpentina se llevaba hacia el baño. El baño es la habitación que está pegada a esta, pero se entra por el otro patio. Y ese era otro de los lujos que tenía acá. O sea, no solo ser el primer lugar en tener agua corriente, sino también agua caliente en la bañera. Sí, después no se bañaban nunca, pero sí, algo que hasta ahora se siguen haciendo y usando, son los llamados, hoy le llaman tender, ¿no? Sí, que para ellos no era un tender, un secador de masa, o sea, cuando se amasaba para hacer fideos se colgaba la masa ahí para que se secara. Sí, cambió la función. Atrás tienen lo que era la pasta linda en esa época. El mecanismo sigue siendo el mismo, lo que sí un poquito más cansadora para que se tengan que amasar porque es media pesada, pero en realidad la máquina que van a ver ahí no estaba originalmente acá en la cocina, sino que estaba en lo que era la panadería, la sobadora de la panadería. La panadería estaba en el sector de dependencia, pegado a las cocheras, ahí estaba la panadería y la tahona.
Eso que es la construcción que veíamos al fondo cuando ingresamos, bueno, ese que ahora ahí funcionan los talleres del museo. Después, la sala que está al lado, ya el espacio es mucho más chico, así que ya no vamos a poder entrar todos. Y en la que sigue ni siquiera se puede entrar, hay que mirar desde la puerta. Entonces les comento qué es lo que van a ver y después de a poco van pasando, ¿no? En la que está al lado lo que van a ver es algo de vestimenta, la clásica vestimenta de gala, de las damas de la época, los vestidos, con miriñaques, peinetones, mantillas, o sea, todo lo que era vestirse de gala. No es lo que iban a usar diariamente, La vestimenta entre casa era mucho más sencilla, o sea, polleras, blusas, ese tipo de cosas. Lo que van a ver ahí son los vestidos de gala. Y también hay uniformes y objetos personales que pertenecieron a un colaborador de Urquiza, que fue el general Miguel Galarza. Galarza es un militar entrerriano de muchísimo prestigio, pero dentro de la historia nacional prácticamente desconocido. Y la otra sala es un dormitorio para huéspedes. Fundamentalmente, cuando vean el dormitorio, presten atención a algo que es característico de todas las habitaciones dormitorio de la casa, que es el sistema de baño que tenían. Porque recién les mencionaba que acá al lado está el baño. Pero ustedes tengan en cuenta que ellos le llamaban baño únicamente al lugar para bañarse. O sea, lo único que van a encontrar cuando lleguemos al baño es la bañera. Después, todos los dormitorios de la casa tenían el sistema que van a ver ahí. En el mueble que está bien al frente van a encontrar un cajoncito salido con el bidet, otro cajoncito donde va puesta la vacinilla, y en la parte de arriba del mueble, aguamanil y jofaina, o hablando en criollo, palangana y jarra para lavarse. Entonces abrían los cajoncitos abajo tienen una patita plegable como para firmarlos, cosa de que no se fueran a sentar y se le viniera el mueble frente, ¿no? Hacían sus necesidades, cerraban el cajón, pero lógicamente no lo iban a guardar, sino que inmediatamente buscaban un empleado que lo limpiara. Una pregunta, ¿a qué hora cocinan? ¿Y de a qué hora cocinaban? No, cocinan ahora. No sé, cuando venga el cocinero, como es feriado hoy, no sé a qué hora va a venir. Le decía que, bueno, esos empleados que se encargaban de la limpieza del sistema de baño se los llamaba peleleros. Venía el pelelero, retiraba, limpiaba y volvía a poner. Ese es el sistema que tenían todas las habitaciones dormitorios. Bueno, a ver si quieren van pasando y han visto estas dos habitaciones. Estamos hablando de medio del siglo XIX. La década del 50, 1950. Vive el gobernador Urquiza, soy de Francisco Sí. Soy de Nicostrata Benítez.
imagínense el nivel de organización del sistema de el pequeño azucarero estaba en mina de las cuales el principal accionista es San Juan y en Catamarca, por los medios de comunicación de esa época, pero de última toda directiva que decía de ese territorio del territorio central. La máquina de generar negocios. Y acá venía infinidad de gente a proponer distintos tipos de actividades, muchas de las cuales jamás se habían practicado en el país, y él estudiaba todo lo que le proponía. Y si veía que podía funcionar, ponía el capital y se lo ponía. Nosotros tenemos acá todo el archivo documental, por ejemplo, lo de la familia Urquiza dividió el archivo Urquiza, o sea, todo lo que era la documentación que existía sobre tres partes, o sea, la parte de la nacional, la donó el Archivo General de la Nación, y la parte acá entramos a lo que es el patio principal, ¿no? Es de acuerdo a la distribución de habitaciones que tiene el patio. Este sector aquí es el sector de huéspedes. De aquel lado están los dormitorios para hijas mujeres y el matrimonio. De aquel lado los dormitorios para hijos varones y el comedor. Y sobre lo que era la entrada principal a la casa está la sala de recepciones, el escritorio de Urquiza y la sala de juegos. O sea que lo primero que vamos a empezar a ver en el sentido del recorrido son dormitorios de huéspedes. El primero lleva hoy el nombre de Mitre, el segundo de Sarmiento, porque además de otros personajes importantes estuvieron alojados Mitre y Sarmiento cuando visitaron la casa, y se les da su nombre no solo por el hecho de que hayan sido presidentes, sino por la importancia que tiene la visita de cada uno en su momento. En el caso de Mitre, por ejemplo, Mitre viene siendo gobernador de Buenos Aires a celebrar el aniversario del Pacto de San José de Flores, el pacto por el cual Buenos Aires, luego de estar casi 7 años separada del resto de las provincias, se vuelve a unir. Es lo que en nuestra historia se conoce como el Pacto de la Unión Nacional. Y de este encuentro, Mitre Urquiza, es donde surgen las bases de un acuerdo posterior que de alguna manera es lo que logra mantener al país unido en un momento muy difícil de las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires. Pero a su vez es el momento a partir del cual su propia gente, o sea, un importante sector del federalismo, empieza a no entender la política que él está llevando adelante. Y ese no entender inicial, con el tiempo y con los acontecimientos, se va a ir transformando en un sentimiento de traición al federalismo, que son las causas de su muerte. Y la visita de Sarmiento también tiene mucho que ver en ese sentido. Sarmiento ya viene siendo presidente. Y esa visita y el apoyo incondicional que Urquiza le brinda a Sarmiento es como la gotita que rebalsa el vaso en el espíritu de su gente, y es cuando se dan cuenta que ya no va a haber un cambio en el rumbo político de Urquiza y por lo tanto se deciden a la revolución. Y la revolución se inicia con el asesinato de Urquiza aquí en su casa. Por eso le decía que se le da el nombre de Mitre y Sarmiento a las salas, más allá de que en esas se hayan alojado otros tantos personajes importantes. Es por esa trascendencia política que tienen estas dos visitas. A partir de que empecemos a recorrer la sala, presten atención también a otro de las características que tiene la casa, que son los cielorrazos de las habitaciones. Los cielorrazos son todos hechos en madera de pino blanco, pero no hay ninguno igual al otro. En cada habitación el diseño va cambiando. Y el cielorrazo de alguna manera les va a ir indicando la importancia de la habitación. Que empieza la primera habitación con el cielorrazo liso, y a medida que se va avanzando, el baño que van a ver ahí es el único que tiene toda la casa. Y muchas veces la gente que nos visita le llama la atención porque acá tenemos dos habitaciones y un solo baño. Y para pasar al baño hay que pasar por un solo baño. Pero está bien, cuando venimos acá se tenían el cargo del dormitorio de la cita. En esa época no iba a tener tanta privacidad. Todas las habitaciones
Si quieren van viendo, en la que sigue después van a ver los muebles del matrimonio. Ahí va la sala Sarmiento, cruzando el ropero casi en el ángulo contra la pared, van a ver la canilla que he hecho poner para Sarmiento. Ah, eso es canilla. Además la canilla tenía un lavatorio, el lavatorio después no se encontró, pero ahora la canilla sí que está. Los cuadros son las batallas más importantes, las que Urquiza participó, pintada por Lalo, el mismo que pintó la cultura de la capital. La Urquiza le iba contando quién eran las batallas y la era pintada. Pero que La almohada de general. Viste que aclaró la diferencia, si lo raso tiene que ver con la jerarquía de la... Este es el... Y esta es la parte de la sala oratoria. La cara está buenísima. Como que frena y desvía la bala, entonces no es una herida mortal.
Pero si bien no lo mata, lo que sí evidentemente fue suficiente fue para golpearlo, porque él ya cae dentro de la habitación. Estos detalles que les estoy contando se conoce porque en ese momento ingresan dos hijas, Lolita y Justa, las dos mayores del matrimonio, y también está presente la esposa, que son las que después relatan cómo fue el crimen. Justa dice que ella toma el arma, que se le había caído Urquiza, mientras que Lolita, la mayor, tomaba el cuerpo de su padre entre brazos y con el cuerpo de ella trataba de cubrirlo. Pero que se imaginan que las tres mujeres que iban a poder hacer, o sea, cuando entran a la habitación, a Justa le quitan el arma y entre los propios brazos de Lolita es que recibe las 5 puñaladas en el pecho, que son en definitiva las que lo matan. Lo que lo matan son las puñaladas. Quedaron como testimonio del día del crimen, por ejemplo, marca de balas en las paredes. Acá sobre estas paredes van a encontrar una. Acá donde está puesto el plomito en el marco de la puerta hay otro disparo, hay dos más allá atrás, casi en el ángulo. Y después también como parte de lo que es la tradición del día del crimen, las marcas de sangre del postigo de esa puerta. Claro, de acuerdo a la tradición familiar pertenecerían a Urquiza. O sea, en los relatos que hace la familia, ellos dicen que al recibir el impacto de la bala, él se toca la cara y antes de caerse se apoya ahí. Ahora, sí. Ahí también están exhibidos pañuelos, tiradores que tenía puesto en el momento que lo matan, todos con manchas de sangre, que en ese caso le podríamos asegurar que es de Urquiza, pues lo tenía puesto. Ahora, acá ya estamos hablando de una tradición. Nunca se realizó ningún tipo de estudio ni de análisis en esas marcas. Es una tradición. Ahora tampoco interesa demasiado llegar a determinar si eso es de Urquiza o no, porque no aportaría nada nuevo. Y además imagina que si después de tantos años vienen y nos dicen que no son de Urquiza, así que más vale queda criterio del visitante. Después acá al lado van a ver una mascarilla morfológica de calidad. ¿Perdón? ¿Cuántos hijos se supone que tuvo? Se supone no, son. O sea, para la historia son 11 del matrimonio y 12 más que reconocen y legalizan, que son de 7 mujeres distintas. Pero no se va de 50, ¿no? Todo, lo que pasa es que es una leyenda. Lo que pasa es que sí es probable que haya tenido más de los 23 que reconocen. Porque hay que tener en cuenta lo que eran las relaciones sociales en el momento, de que de repente para una dama era un orgullo mantener una relación con el caudillo. No, y además, por ejemplo, que si se quedaban embarazadas y se trataban de... Sí, esta es la sala de recepciones, como les decía, le llamaban siempre el salón de los espejos por el cielo raso. Digamos, ustedes estuvieron viendo la parte de atrás, pero en realidad es todo lo mismo, no es que sean dos lugares distintos. Porque la sala de recepción es un lugar habitual de reuniones. Recuerden hoy cuando empezamos la visita que él le decía que él gobernaba de su casa. Eso hacía que acá siempre hubiera gente. Y era muy común que llegaran al atardecer y se reunieran acá a conversar, a escuchar algo de música, lo que se llamaba la tertulia. Pero por más familiar que fuera la reunión, siempre se respetaban las costumbres. Y las costumbres imponían que en el momento en que los caballeros empezaban a tratar sus temas de política o de negocios, ya las mujeres no podían participar de esas conversaciones, entonces era el momento en que la mujer tenía que pasar a la parte de atrás. Por eso se dividían estos salones. Siempre la parte de atrás de un salón iba a ser el sector femenino. Vieron atrás que tiene consola y con espejo como para que las chicas se estuvieran lindas. Y si se aburrían, al fondo tenían una salita de costura. Y después de este lado van a ver lo que era... sí, han cambiado un poquito las épocas, ¿no? Ahora nos copan todo y nos mandan al fondo a nosotros. Este le decía que era su escritorio, su lugar de trabajo, y al fondo la sala de juego, que eran dos lugares que estaban estrechamente vinculados, porque en la sala de juego van a encontrar lo que fue otra de las pasiones de Urquiza, que fue de las mujeres básicamente, que fue el billar. Eran muchos de los temas importantes que se trataron en esta casa.
Claro, la escalera que se ve al fondo y la fisura que era otra. No, por el leve. Está vinculada con la estatura de eso. La estatura para él era mucho más baja de lo que es ahora. La estatura promedio en esa época no llegaba al 1,60 m. Seguro, por ejemplo, si ven, todos los que estuvieron de visita en la casa, han dejado crónicas, visitas, y lo describen a Urquiza, lo primero que destacan de él es la estatura. O sea, lo describen como un hombre alto. Él medía 1,67 m. Pero 1,67 m en esa época era ser alto. Sí, con respecto a las camas, lo que dice usted, además de la estatura, también tiene que sumarle la característica de la forma de dormir. Semisentados. Claro, se ponían amadores contra el espaldar y dormían semisentados por temor a la muerte. Entonces, si sumas a dos características, personas de baja estatura durmiendo semisentados, se van a dar cuenta que les sobraba cama, que no necesitaban camas muy largas. Y la altura de la mesa está vinculada a la estatura de ellos. La mesa es más larga de lo que la ven ahora. En este momento le están faltando más de 3 metros a la mesa. O sea, completa, mire, casi 9 metros. Esto se puede ir manejando el tamaño, porque se va abriendo y se van incorporando los módulos. Los módulos existen, o sea, los tenemos. Lo que pasa es que si se lleva la mesa a su medida normal, queda muy poco espacio para empezar. Entonces, por eso se acorta. Pero recuerdo cuando estábamos en la cocina que le decía que acá comían diariamente 20, 25 personas o a veces más. Entre los miembros de la familia, más algunos de los principales colaboradores, más los invitados que siempre había. El único que no comía acá era Urquiza, pero los demás comían todos en este comedor. Solo aparte, ahí donde vimos los vestidos en el otro patio, pegado a la cocina, claro, ese era un comedorcito chiquito que era el lugar donde comía. Solo como loco malo. No, porque decía que le gustaba comer tranquilo. Porque decía que si estaba acá tenía que estar atendiendo a sus invitados y por lo tanto no podía comer tranquilo, así que prefería comer solo, pero comía antes. O sea, cuando los demás se sentaban a comer, él estaba con ellos. Venía y hacía de anfitrión, atendía a sus invitados, pero se había comido. También todos coinciden, los visitantes coinciden en manifestar que Urquiza era una persona que era sumamente atenta, que era muy amable, que permanentemente estaba preocupado por el que estuviera en su casa fuera bien atendido, que tanto él como su esposa eran excelentes anfitriones. Los que sí también coinciden es que le molestaba terriblemente que le ganaran al billar. Dice que era capaz de no volverlos a hablar hasta que se le pasara. Capaz pasaba un día entero sin dirigir la palabra porque le habían ganado el billar. Así que si no le ganaban al billar, después estaba todo bárbaro. Por ejemplo, este tipo de mueble que ven acá son los llamados trinchantes. Los trinchantes normalmente iban ubicados donde ahora están las vitrinas con vajillas, o sea, cada lado de las puertas intermedias. Como la cocina está en el otro patio, la comida, depende del tipo de comida, pero normalmente la comida se traía en fuentes grandes de doble piso, con agua caliente abajo y tapas. Después desde los trinchantes se repartía para que la comida no perdiera la temperatura al pasar de un patio al otro. Y con respecto a la vajilla, bueno, la familia donó nada más que lo indispensable como para que hubiera una pequeña muestra de lo que se usaba. Era todo platería, porcelana, cristal, todo muy refinado. Después los dormitorios, lo que siguen son los dormitorios para los varoncitos. Podían llegar a hogar, porque en una época donde las necesidades de estudiar todo el tiempo eran medicamentos que ahora. Y además eran que ellos eran cosas que se usaban. Y después se supo que no era así, pero eso era ellos que no se consideraban que no era varonil, trabajaban el dormitorio de un varón, así que siempre iban a ser más sencillos. Y los varoncitos vivían en la casa hasta los 10 años. Ahí ya...
empezaban a estudiar, en los colegios eran internados, una vez que terminaban el colegio, o empezaban un estudio superior o empezaban su propia vida, pero ya no volvían a la casa. Los 10 años. La mujer, la hija mujer no, tenía sus profesores acá, que estudiaban en la casa y vivían en la casa hasta su casamiento. Pero se casaban jovencitas, 15, 16 años, ya se estaban casando. Ese cuadrito que están viendo ahí, esos sí son los hijos, los 23 niños. Las dos filas de abajo son los hijos del matrimonio y las dos filas de arriba los de las otras mujeres. Fíjense que al lado del apellido Urquiza llevan el apellido de la madre. Abajo son todos Urquiza Costa, porque son los hijos de Dolores Costa, de la esposa. Y arriba van cambiando. Cardoso, Romero, Mercado, Calvento, Díaz, lo recordamos, porque va cambiando la madre. La única que no se pudo obtener ninguna imagen es de la más chiquita. La más chiquita, Cándida, murió siendo un bebé. No alcanzó a cumplir 2 años. Y ellos a los bebés no les tomaban imagen. Entonces, por las creencias que había, recién a partir de los 6, 7 años empezaron a tomar la imagen. Y enfrente tiene lo que era ese mueblecito que era enfrente, es un botón, eso es una belleza total. Son muebles exclusivos que se mandaban a hacer y la casa que los hacía mandaba el mueble que se elegía y la matrícula del mueble, o sea que no se iba a hacer uno igual. Y lo que es adentro de ese mueble es una belleza. Tiene una puerta, por ejemplo, son todos cajoncitos. Cajoncitos que si no se abre el primero no se puede abrir ninguno, todos trabados, para guardar fichas. Después tiene distintos tipos de compartimientos como para guardar documentación. Tiene un lugarcito secreto también como para guardar cosas muy importantes. Eso vendría a ser algo así como el disco rígido de las computadoras actuales. Todos estos muebles que ven acá pertenecieron a Benjamín Victorica. Benjamín Victorica fue el gran... Ahora hay que hacer otro palacio de la Argentina. ¿Cómo? El sótano. Y para que se dé una idea, el sótano abarca la habitación que está acá al lado, y las dos que siguen. O sea, son 4 habitaciones que son sótanos. Depósito de mercadería y bodegas. Sí, sí, sí. Y la heladera de la época. Era la heladera de la época. Acá en la estancia se hacía un vino porque tenía viñedos, la estancia. Pero más allá de los vinos que se hacían acá, se mandaban a traer fundamentalmente de Burdeos, de Francia, se traían los vinos finos. De estos, los escritorios que ven de cada lado se les llamaban los notariales, los escritorios sobre los que trabajaban los administradores, ¿no? Hoy hablábamos muy al principio del tema de la administración, de las empresas, decía para que se den una idea de lo que era el poder económico que tenía este hombre. Las industrias más importantes del momento eran los saladeros de carne. Él decía que tenía 5 saladeros. Y les mencionaba hoy a Santa Cándida, que fue el más grande que hubo en Sudamérica. Iban a ver algunas fotografías de Santa Cándida. Para hacer una idea de lo que era ese saladero, en su apogeo, llegó a manejar un volumen de negocio anual que era equivalente a la 4ª parte de lo que era el presupuesto de ingresos de la Confederación entera. Ese solo saladero. No, eso es carne. Es carne que se está secando el sol. Claro, lo que están viendo ahí es una plaza de salado y secado de carne. Anexo a eso funcionaba la curtiembre, donde se trabajaban los cueros, estaban las graserías, esa olla grandota que ven abajo de las graserías, donde se derretía la grasa, el cebo para hacer velas, jabones. Santa Cándida, este saladero, al tener máquina de vapor, le permitió utilizar lo que los otros saladeros desperdiciaban, que eran las vísceras y el hueso. O sea, se utilizaba todo, inclusive este saladero era una entrada, el portón de entrada, que tenía un cartel que todavía lo tienen, ¿no? Que dice
En este saladero, lo único que no se aprovecha del animal es el mugido. Después se aprovechaba todo, con las cerdas hacían cepillos, se aprovechaba todo. Lo que único... ¿Dónde estaba? A 23 kilómetros acá, o sea, cerca de la ciudad de Concepción. Digamos, del centro de la ciudad está 5 kilómetros yendo por río. Lo único que queda actualmente es lo que hoy se conoce como el Palacio Santa Cándida, que es la construcción que se ve en la foto, ¿eh? Ese es un palacete hecho por el mismo arquitecto que termina esta casa, por Pedro Fossati. Claro, eso es, si bien es monumento nacional, es privado, que pertenece a descendientes. Y ellos lo utilizan como una especie de hotel, un lugar para alojarse. Muy lindo, muy coqueto y muy caro.